El Señor esté con y ustedes. con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte: Déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: Cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿Qué tendrá su palabra? Porque da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos un momento. Dice el Evangelio del día de hoy que todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. No me acuerdo si es en Mateo o en Marcos, donde también cuando nos hablan de este pasaje, de este momento, nos dice el evangelista que nos lo compara con los fariseos. Dice, porque este habla no como los fariseos, sino como quien tiene autoridad. Y si nos vamos al pueblo de Israel en tiempos de Jesús, ¿quiénes eran la autoridad? La autoridad por excelencia en el pueblo de Israel era el Sanedrín. Pero el Sanedrín era un grupo formado por sacerdotes, por fariseos, saduceos, escribas, doctores de la ley. Todos ellos formaban el Sanedrín, y quien lo encabezaba pues era el sumo sacerdote. Por eso cuando Jesús es apresado, lo llevan ante el Sanedrín para que compadezca ante ellos. Bueno, si los miembros del Sanedrín, los fariseos principalmente, que eran los que pues estaban más en cuanto a la enseñanza, ¿por qué lo comparan con ellos y dicen que él sí tiene autoridad y los fariseos no, cuando los fariseos tienen un cargo que es de autoridad? Yo creo que es lo mismo que hoy nos podríamos preguntar cada uno de nosotros. ¿Por qué hoy los políticos no tienen tanta credibilidad? Y háblese del que se hable, ¿verdad? Del partido que sea, de la generación que sea. Hoy muchos de los jóvenes no creen en la política, y eso lo podemos ver mucho en el abstencionismo, ¿verdad?, que hay en las elecciones, donde no sé si desafortunadamente o cómo verlo, pero Baja California tiene de los índices más altos. No vota ni el 50% de la población de Baja California. ¿Por qué? Porque no se cree ya en los políticos. Ahorita venía escuchando el radio y pues ahí en Radio Fórmula está este programa de economía, y ahí estaban hablando de todo lo que se avecina en la política, porque en la Cámara de Diputados no han podido tener la mesa directiva. Si no hay mesa directiva, pues no se puede llevar a cabo todo lo demás. Y dice, ¿por qué? Porque no quieren que quede como procurador, no me acuerdo el nombre de él, ¿verdad? Pero es un hombre que además de ser político es mago. ¿Por qué? Hace desaparecer de un momento para otro un Ferrari de su propiedad. Como ha estado desde ayer y hoy, ¿verdad?, con el famoso Ferrari. Bueno, pues, ¿por qué decía esta conductora?
Dice, pues independientemente de que si el presidente lo quita, él debería de renunciar, dice, por poquita vergüenza que todavía tuviera, porque con qué credibilidad va a tomar ese cargo cuando la gente ya no cree, pero ya no cree ninguno. Por ahí decían, había un chiste, yo no sé, ¿verdad? Pero ese chiste dice que había 3 candidatos para ser presidente municipal de un pueblo muy lejano. Y uno de ellos les decía, ciudadanos, yo les prometo que van a tener todos mucho trabajo, van a tener bienes, va a subir el salario mínimo. Y pues, todo el mundo así como que, está bien. Luego otro llegaba, ¿verdad? Ciudadanos, pues miren, yo les prometo que les voy a poner un puente para que crucen bien ese río. No faltó alguien que le dijera, oiga, pero no tenemos río, no se preocupen, yo les mando a hacer un río para que el puente se vea muy bonito. Pues ahí estaba el otro también con sus promesas. Y dicen que llegó un tercero, ¿verdad? Y les dijo, miren, yo quiero ser su presidente, pero la verdad no les prometo nada. Lo que les prometo es que les voy a robar. Les prometo que me voy a aprovechar de mi puesto y que voy a hacer lo que yo quiera. Les voy a subir los impuestos y pues voy a gobernar a como yo me levante cada día. Y ahí están todos los ciudadanos escuchándolo. Llega el momento de las elecciones y ¿quién creen que ganó? El tercero, el que les prometía robarles, tratarlos mal. Y pues la prensa estaba así como, pues ¿qué pasó? La prensa internacional, ¿verdad? Pues no faltó el reportero que fue con el pueblo y dijo, oigan, ¿y por qué votaron por este hombre? Si todo lo que les dijo es malo, es contra ustedes. Y decía este hombre, ¿verdad? Decía el pueblo. Bueno, dice, es que por lo menos este nos dijo la verdad. Vamos a escoger al que nos dijo la verdad. Bueno, eso es por decir cómo, y no solamente aquí en México, simplemente en Estados Unidos, ahorita el pueblo está muy divorciado con su presidente, ¿verdad? En un país donde el presidente es la máxima figura y es una figura muy importante, pues ahorita ha tenido problemas el presidente. Y eso pasa en todos los países. ¿Por qué? Porque nuestros políticos no tienen autoridad. Pero entonces, ¿de dónde viene la autoridad? Porque si ellos son autoridad en su cargo, ¿por qué no tienen autoridad? ¿Por qué la gente no les cree? ¿Por qué se ha perdido esa credibilidad? ¿Y por qué Jesús sí tenía autoridad? Y lo reconocía la gente. Mira, habla con autoridad. Y después aquí, ¿verdad? Y expulsa a los demonios con autoridad y hasta le obedecen. ¿De dónde viene entonces la autoridad? La autoridad viene de la coherencia de vida. Jesús se pasó su vida diciendo y haciendo lo que él decía. ¿Pero qué era lo que decía Jesús? Lo que él creía, la fe que él tenía. ¿En quién creía Jesús? En su Padre. Confiaba en su Padre. Y él lo que se dedicó fue a hacer presente el amor de su Padre entre el pueblo, entre la gente. Y principalmente ¿con quién? Con los pobres, con los rechazados, con los excluidos, con los muertos en vida. Es decir, todos aquellos que estaban enfermos y sobre todo los enfermos incurables. Un leproso no tenía derecho ni a acercarse a las plazas. ¿Por qué? Porque era leproso, porque podía contagiar, pues prácticamente lo que hoy nuestros jóvenes, ¿verdad? Los famosos zombies. Pues hagan de cuenta que esos eran los leprosos. No tenían ningún derecho. Las viudas, las viudas que tampoco tenían una vida propia. Recordemos que las mujeres en ese tiempo no tenían una autonomía, dependían del varón, ya fuese del papá, del esposo, de los hijos. Y las viudas que no tenían hijos, pues entonces ya no tenían un futuro. Bueno, pues Jesús viene a hablarle a ellos principalmente. Pero Jesús viene a hablar del amor de Dios.
de la caridad de Dios, de la misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Y vivió ese amor, vivió esa caridad. ¿Cuántas veces la Escritura no nos presenta momentos en los que Jesús está con los pobres, en los que Jesús está comiendo con los pecadores, en los momentos en los que Jesús está con los rechazados, los excluidos? Y ahí les va a hablar del amor de Dios. Y no solamente les va a hablar, sino les va a mostrar ese amor de Dios. Jesús nos decía, ¿verdad? Dios ama a todos sus hijos. Ay, pero tú no te me acerques porque hueles feo. Ay, tú no te me acerques porque no te has bañado. Ay, tú no te me acerques porque estás muy chaparrito. O no te me acerques porque estás muy gordito. No te me acerques porque estás muy alto, estás muy flaco. No. Cuando los discípulos quisieron evitar que los niños llegaran a Él, ¿qué es lo que dice Jesús? Quítense, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Hoy no entendemos totalmente esta frase de Jesús. ¿Por qué el reino de los cielos es como el que se haga como un niño? Porque un niño no tenía ninguna figura social. Si las mujeres no lo tenían, mucho menos los niños. El mando lo podemos ver en las cartas de San Pablo. ¿Cómo era el mando? Del varón a la mujer, de la mujer a los niños. Un niño no figuraba para nada. Un niño no tenía ningún derecho, ningún beneficio en el pueblo de Israel. Pero los niños nunca sufrían. ¿Por qué? Si el niño tiene hambre, ¿a poco se tiene que preocupar por trabajar? No, vean a sus hijos, se la pueden pasar todo el día jugando, platicando por allá, pero cuando ya tienen hambre, mamá, ya tengo hambre. Y ellos no saben qué es lo que va a hacer la mamá, lo que sí saben es que la mamá les va a servir de comer. Y no se preocuparon, que hay que si las salchichas o que si los frijoles, no. Ellos se sientan y les llega su plato. Tampoco se preocupan qué es lo que van a vestir. Ahí, sobre todo, pues las mujeres, ¿verdad? Ay, tienen ahí un ropero, un closet lleno de vestidos, de faldas, de pantalones, de trajes. Y es bien curioso porque van a ir a la fiesta, abren el closet, ay, no tengo nada que ponerme. Ah, caray, y ese vestido, no, ese ya lo usé en la graduación de la prima. Y ese lo usé en los 15 años de la otra prima. Y no, los niños pónganle lo que les pongan, ellos se lo ponen. Bueno, a veces de batalla uno poquito, ¿verdad? Pero ellos, si llevan traje bien y si no llevan traje también. ¿Por qué? Porque ellos no se preocupan por esas pequeñeces. Nosotros somos los que a veces hacemos más complicado el mundo, ¿verdad? Puso una de las catequistas de ahí de la parroquia, una de las capillas que pertenecen a la parroquia, les puso la catequista a hacer un dibujo. A ver, niños, van a dibujar lo que quieren ser de grandes. Y uno de los niños les sorprendió. ¿Qué creen que dibujó? Dibujó a Dios. Y le preguntó la catequista, ¿verdad? Oye, ¿y por qué de grande quieres ser Dios? Dice, pues porque yo ya le pedí mucho a Dios de que mis papás no se divorcien, pero como que Dios no me oye, así que cuando yo sea grande, quiero ser Dios para que mis papás vuelvan a reconciliarse. Imagínense, está bien o está mal, eso ahorita queda de más. La esperanza del niño. ¿Qué quiero hacer? Quiero hacer bien las cosas, quiero que las cosas se arreglen. Esa es la sencillez de un niño. Es la sencillez de que pues todo se arregla con esto. Hermanos, por eso el Señor nos dice, hay que ser como niños. La pregunta para nosotros sería, ¿y yo cómo actúo? ¿Con autoridad o sin autoridad? ¿Como Cristo o como los fariseos? Porque también nosotros tenemos autoridad.
También nosotros tenemos esa responsabilidad de ¿qué? De evangelizar. Ayer el evangelio estaba muy bonito y hoy es la continuación del evangelio de ayer, ¿verdad? Obviamente. Pero dice el evangelio ayer: en aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre, hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado, se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que Él es el que está ungido por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para llevar la buena nueva, para llevar el Evangelio del Padre. Pero estas palabras cada uno de nosotros las hacemos presentes también, o las deberíamos de hacer presentes. También cada uno de nosotros tendríamos que decir: hoy esta palabra se ha cumplido. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿o ustedes no tienen el Espíritu de Dios? Sí, ¿desde qué momento tenemos el Espíritu de Dios? Desde el momento que fuimos bautizados. Ahí recibimos el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que vivir como hijos de Dios. Y los hijos de Dios tienen que vivir hablando de las maravillas de su Padre. ¿Qué es lo que hacen los niños? Los niños hablan de sus papás como sus héroes. Ay, mi papá hizo, ay, mi papá es bien bueno porque sabe hacer esto, mi mamá sabe hacer así, mi mamá hace la mejor sopa. Pues también nosotros tenemos que hablar de ese papá Dios, tenemos que hablar de ese Señor, de ese Rey, pero con el testimonio. Porque si no hablamos con el testimonio, no estamos viviendo con ese Espíritu de Dios. El otro día me dice una señora: ay, padre, es que mis hijas ya no quieren ir mucho a la iglesia. Le digo: ¿y eso? No sé, pues es que últimamente las mando y no quieren ir. Les digo: es que tienen que ir a misa, ándale, váyanse. Le digo: no, señora, pues es que ahí está el principal problema. No tiene que decirle váyanse a misa, sino tiene que decirle vámonos a misa. Porque es bien fácil mandar, ¿verdad? Ya váyanse a misa. ¿Y tú? No, nosotros somos los que tenemos que poner el ejemplo. No son los niños, son los papás. Y algo que los niños tienen que aprender de los papás, que los papás cumplan con lo que dicen. Porque hoy los niños son súper mega inteligentes, desde siempre. Y a veces uno cree que porque están chiquitos no entienden. Mentira, los niños chiquitos también entienden. Le dice uno a su hijo: hijo, si sacas buenas calificaciones en la escuela y le echas ganas, te voy a llevar de vacaciones a la playa. Y ahí están los niños echándole ganas y sacan sus buenas calificaciones. Y ahí están los papás: ay, no, es que hoy está mucho calor, te puedes quemar. Después. Ay, no, es que ahora ya está haciendo mucho frío, te puedes enfermar. Después. Ay, no, mira, es que ahora hay mucha gente y ni vas a disfrutar de la playa. Después. ¿Qué mensaje le estamos dando a los niños? No te lo creas, no te voy a cumplir. Para la otra, le vamos a decir a los niños: échale ganas y te voy a llevar a la playa. Ah, sí, ¿cómo no? Ajá. No más falta que nos digan, ¿verdad? ¿Y tu nieve de qué la quieres? Pero también por el otro lado. ¿Cuántas veces le dicen a los niños: si no te portas bien, te voy a quitar el celular? Pórtate bien porque si no te voy a quitar el celular. Y el niño se porta de lo peor, pero el celular siempre lo tuvo en sus manos. Hay una niña que su mamá le dijo: mira, te portaste mal en la escuela, sacaste este reporte malo,
te voy a castigar. 1 mes sin ver televisión. Y dice la niña, sí, al cabo al rato se le olvida a mi mamá y ya voy a poder ver la tele, hasta ella la va a aprender. Imagínense. ¿Por qué? Porque amenazamos, pero no cumplimos. ¿Qué autoridad están viendo los niños en nosotros? Ninguna. Si ellos no están viendo en nosotros esa autoridad, imagínense qué educación van a estar recibiendo esos niños. Nosotros somos, ustedes más bien, ¿verdad? Son la primera cara que los niños tienen de Dios. Porque si no, va a pasar lo que es anécdota, y es verdad, sucedió. Niños, Dios es su papá. Y no faltó el niño, maestra, sí, ¿qué pasó? ¿Dios es mi papá? Sí. ¿Y entonces Dios también es borracho? ¿Qué imagen tenía ese niño del papá? ¿Qué imagen de Dios le estaba dando ese papá a ese niño? Hermanos, necesitamos vivir lo que decimos creer. Yo no puedo dar un consejo, pero yo no aplicarlo. No, desde el momento en que yo estoy dando un consejo, yo soy el primero que lo tiene que aplicar. Yo no puedo decir que soy hijo de Dios si yo no vivo como hijo de Dios. Y la mayoría de nosotros decimos que somos hijos de Dios porque lo somos, pero vivimos como hijos de la guayaba, de la tostada o de no sé quién, porque no siempre vivimos como hijos de Dios, porque nos cuesta vivir como hijos de Dios. ¿Cómo viven los hijos de Dios? Cumpliendo la voluntad del Padre. Y eso nos lo pone Jesús. ¿Dónde es que Jesús nos pone la mayor muestra de la voluntad, de la obediencia a la voluntad de Dios? En el huerto de los olivos. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. A mí me gusta traducirlo un poquito más a como lo haríamos nosotros. Señor, yo no quiero sufrir, yo no quiero cargar la cruz. Señor, tengo miedo, me va a doler, no quiero. Pero las últimas palabras de su oración de Jesús son las más hermosas. Pero que no se haga mi voluntad, sino la de ¿quién? La tuya, la de Dios, la de mi Padre. No me gusta, tengo miedo, pero si Dios me dice, allá voy. Que son las mismas palabras de mi Madre Santísima. Pues no entendí lo que dijo Gabriel, pero he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. ¿Me va a doler? Pues no sé, ya me puse en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros hacemos la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas? Y ahí nos vamos al Evangelio del domingo. Si fueron a misa el domingo, ¿verdad? ¿De qué trataba el Evangelio? ¿Se acuerdan? Van a decir como la niña, ¿verdad? Ay, padre, exactamente en ese momento me distraje. ¿De qué trataba el Evangelio? Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Había un título de una de las prédicas de un sacerdote que ponen ahí sus homilías en las redes. No la escuché, pero el título se me hacía interesante. ¿En qué momento pasó Pedro de ser roca de la iglesia a ser Satanás? ¿En qué momento Pedro pasa de ese elogio de Jesús? Bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo reveló la carne, sino mi Padre que está en los cielos. A partir de hoy tú te llamarás Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Imagínense el elogio de Jesús, y de repente, apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios. De estar muy alto cayó muy abajo. ¿Por qué? Porque Pedro se dejó llevar por lo que normalmente nosotros nos dejamos llevar, por el pecado de la soberbia.
Pues si yo soy el que tiene los pensamientos de Dios. A ver, Jesús, ven para acá. Oye, Jesús, ¿cómo estás diciendo tú eso? Eso no lo puedes decir. ¿Cómo que te van a arrestar? ¿Cómo que te van a matar? Si tú eres el Mesías, no, eso no. Ahí es cuando Pedro pierde, porque no sabe ser humilde. Y eso es lo que tenemos nosotros. ¿Por qué nos metemos en problemas? ¿Por qué la regamos? ¿Por qué metemos la pata? Porque nos quedamos en nuestra soberbia. O díganlo de otro modo, en nuestro orgullo. Por ahí me ha tocado oír esa frase. Pues el hambre me tumba, pero el orgullo me levanta. Me tocó el otro día ahí con uno de los señores que apoyan ahí en la parroquia. Ándele, mire, coma, no tengo hambre. Ándele, mire, no tengo hambre. Y dijeron, pues si está enojado, que no coma. Sale perdiendo él. ¿Por qué? Porque está enojado. Y el ser enojado lo va a llevar a estar hambriento después. Por pequeñas cositas. ¿A poco no nos ha pasado eso a nosotros? A mí me pasaba seguido, ¿no? Me enojo, me decían por allá, ¿verdad? Ya se montó en su macho. Y para que lo bajen de ahí, está carajo. Decía una frase mi mamá. Mira, si se enoja, él sale perdiendo porque tiene dos trabajos. Enojarse y en contentarse. Y sí es cierto. ¿Y quién lo resentía? Mi panza. Ay, me duele la panza. Ay, me dieron agruras, pues sí, todo el coraje entripado que hiciste. Cuando nosotros nos quedamos con nuestro orgullo, que no es otra cosa sino la soberbia, salimos perdiendo. Cuando no queremos escuchar a los demás. El otro día les decía a una persona, ay, dice, es que tengo estos problemas, me siento mal, quisiera pues salir, ya dejar esto, quisiera sentirme mejor. Yo dije, mire, pues hay un remedio. Ahorita Madre Arelí le puede ayudar en eso, yo le puedo dar el teléfono, hay unos productos, el Jungebit, que está saliendo muy bueno y mire, le puede ayudar. Ay, no, esas cosas yo no creo, si no es medicina del doctor, no. Bueno, pues entonces ahí quédese. A veces tenemos la solución, pero no la queremos. Pues entonces, ¿quién va a seguir sufriendo? Cada uno de nosotros. Hasta que no dejemos entrar a nuestro corazón y a nuestra vida la humildad. ¿Qué cuesta ser humilde? Sí. Ya lo dice por ahí Martín Valverde, ¿verdad? Ay, qué difícil ser humilde. Ay, qué difícil ser así, incomprendido, y no sé qué más dice la canción. Sí, sí cuesta ser humilde, pero la humildad nos va a llevar al cielo, porque la humildad va a ser, ¿qué es la humildad? Esta definición yo se la copié a Padre Jorge y yo ahora la digo, ¿verdad? ¿Qué es la humildad? Vaciarme de mí y llenarme de Dios. ¿Qué es la soberbia? Vaciarme de Dios y llenarme de mí. Pues así lo hago yo, ¿y qué? Bueno, pues así hazlo. La humildad me va a llevar a la salvación, porque va a ser Dios el que actúe en mí. ¿Qué quiero ser? ¿Soberbio o humilde? ¿Quiero ganar el cielo o quiero alejarme de él? Si quiero ganar el cielo, tengo que ser humilde. Ay, pero duele. Pero la recompensa es grande. Hermanos, dejemos entrar a Dios en nuestra vida. Dejemos guiarnos por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Porque a veces le hacemos mucho caso a lo que dice allá afuera el mundo. Ay, no, es que tengo que estar a la moda. Ay, no, la moda ahorita es así. Es que esto es lo que se está usando. No. ¿Qué es lo mejor? Lo que Dios me dice. Porque si voy a estar a la moda, nomás hay que ver cómo está el mundo.
patas para arriba. No hay amor, no hay seguridad, no hay algo, no hay compromisos. ¿Cuántos matrimonios últimamente hay? Vienen hacia abajo. Por ahí dicen, es que las vocaciones religiosas están bajando, ¿verdad? Casi no hay vocaciones religiosas, hay crisis. Yo les digo, no solamente las vocaciones religiosas, las vocaciones a la santidad. En el matrimonio, antes soñaban y era la meta, ¿verdad? Yo me quiero casar para estar con mi esposo, con mi esposa, para toda la vida. Hoy escuchen a los jovencitos, hasta que me aburra y ya la cambio, hasta que ya no lo aguante y lo cambio. ¿Por qué? Estamos viviendo en un tiempo desechable. Todo en esta vida ahorita es desechable, hasta las relaciones. ¿Me gustas? Vámonos, somos pareja. ¿Ya no me gustas? Tengo el derecho a cambiarte. Esa es la moda, ¿eso es lo que queremos? Esa moda nos va a llevar a la condenación. No, ¿qué es lo que realmente nos va a llevar a la salvación? El compromiso. La autoridad que dice el Evangelio, el vivir lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos e hijas de Dios. Y los hijos de Dios viven el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Hermanos, queremos estar sanos, queremos estar salvos, tenemos que ser humildes. Y no perdamos la esperanza. Porque a veces nos ponemos metas así como que a partir de mañana voy a ser el más humilde del mundo. Mentira, no lo vas a hacer. Porque para llegar a una meta grande tenemos que ir por pequeñas metas. Yo así le digo a la gente, y hemos trabajado ciertas personas, ¿verdad? A ver, padre, es que yo realmente quiero salir de esto, quiero superarme. Ok, a ver, ¿cuántas veces dice mentiras al día? Ay, padre, muchas. Pónganle un número. 20 veces. Muy bien. De aquí a la siguiente confesión, usted no puede decir más de 18 mentiras al día. Y se me quedaba volteando cierta persona. Pero, pues es que todavía estoy diciendo mentiras, pero 2 menos. Y ha habido gente que ha trabajado y me ha dicho, padre, me estoy poniendo las pequeñas metas y ya voy avanzando mucho. Por decir algo, de las mentiras no es, ¿verdad? Pero, padre, déjeme decirle que yo nada más digo 2 mentiras al día. Le digo, felicidades. Pero cuando decía, ya no voy a decir mentiras, no lo lograba. Cuando dije, voy a ir disminuyendo poco a poco, lo logré. ¿Por qué? Porque me voy poniendo metas verdaderas, que realmente se van a cumplir. Hermanos, vámonos poniendo esas pequeñas metas para llegar al cielo. Señor, hoy voy a ser un poquito más humilde. Señor, hoy me voy a poner en tus manos y lo que tú quieras. Y ese es lo que enseñan ahí en los Alcohólicos Anónimos. Yo no puedo decir que no voy a volver a tomar en mi vida. Lo que puedo decir es que hoy decido no tomar. Pequeñas metas, pero el objetivo lo vamos a alcanzar. Pues pongámonos en las manos de Dios. Cada uno de nosotros sabemos de qué pata cojeamos. Cada uno de nosotros sabemos por dónde es que el enemigo nos ataca más. Pues vamos poniéndonos esas pequeñas metas. Señor, hoy voy a trabajar en la ira. Señor, hoy voy a trabajar en la gula. Señor, hoy voy a trabajar en la pereza. Señor, hoy voy a trabajar en la lujuria. Señor, hoy voy a trabajar en la avaricia. Hoy voy a trabajar en la soberbia. Cada uno de nosotros. Y van a ver cómo vamos a ir avanzando. Y nos vamos a ir formando o conformando más a ser lo que realmente somos. Hijos e hijas de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.